En referencia a la colestasis, señale la afirmación incorrecta. El patrón colestásico se caracteriza por tener aumento de transaminasas y bilirrubina. Colestasis es una alteración del flujo biliar. Las enfermedades infiltrativas granulomatosas hepáticas dan colestasis intrahepática. Y en una colestasis extrahepática, el algoritmo diagnóstico de imágenes sería ecografía, colangioresonancia con resonancia magnética de abdomen con contraste y CPR. La afirmación incorrecta. Bueno, muy bien. 58% contestó bien. En referencia a la hepatitis alcohólica, señale la opción incorrecta. Es causa de aumento de transaminasas. El etinilglucurónido es un marcador del consumo de alcohol, tanto en orina como en cabellos. En el tratamiento de una hepatitis alcohólica siempre poner corticoides para evitar el trasplante hepático a 40 miligramos día. Y el FibroScan mide el grado de rigidez en kilopascales, siendo un valor mayor a 12,5 que el que indica cirrosis. Muy bien. Perfecto. En cuanto a la esteatosis hepática metabólica, Maslat afirma cuál es la afirmación incorrecta. Es la enfermedad crónica hepática más frecuente, aumenta la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cáncer. En pacientes con diabetes, la coexistencia de un hígado graso aumenta la mortalidad y el hígado graso metabólico es una esteatosis hepática por ecografía más al menos 2 de los 5 criterios. Índice de masa corporal mayor o igual a 25, glucemia elevada, presión arterial elevada, triglicéridos elevados y HDL bajo en ausencia de alcoholismo. Perfecto. En cuanto al líquido acítico, señale la opción incorrecta. Un gasa mayor de 1,1 y 250 polimorfos nucleares en el líquido indica PBE. Por cada litro de líquido acítico que se eleva en paracentesis mayores de 5 litros se debe reponer 8 gramos de albúmina para evitar la disfunción circulatoria. Un gasa menor de 1,1 con proteínas totales mayor de 2,5 sugiere insuficiencia cardíaca derecha. La profilaxis de una PBE luego de una hemorragia digestiva varicial es con ceftriaxona 1 gramo por 5 a 7 días.
Perfecto. Vienen mejor preparados en este examen. En referencia al hepatocarcinoma, señale la afirmación incorrecta. La hepatitis B crónica es un riesgo independiente para hepatocarcinoma, incluso sin la presencia de fibrosis. La alfa-fetoproteína es un marcador específico. El diagnóstico no invasivo se realiza por resonancia magnética ITC utilizando los criterios LIRADS: tamaño, realce en fase arterial, washout en fase venosa tardía y la presencia de cápsula. La ecografía con contraste, el ZEUS, junto con la alfa-fetoproteína, aumentan la sensibilidad del diagnóstico. Perfecto. En referencia a la colangitis biliar primaria, señale la opción incorrecta. Los síntomas son tardíos, siendo los más frecuentes el prurito y la astenia. Es una colestasis autoinmune con buena respuesta a corticoides. El anticuerpo antimitocondrial es el iniciador de la lesión que lleva a la ductopenia. El ácido urso desoxicólico junto con fibratos constituyen el tratamiento. Bueno, está bien un poco más separadita. Bien. Bueno, esta es para los que dicen, no, esto es una pregunta, sí, renal, que es del caso clínico de las sesiones científicas. En referencia a la glomerulonefritis membrano proliferativa, señale la opción incorrecta. Pueden ser secundarios a linfomas B, leucemia linfática crónica o mieloma. Dentro de las infecciones, la hepatitis C con crioglobulinas puede ser su causa. Pueden estar mediadas por complemento y debido a anticuerpos contra el factor H, el C3, el NF. En orina nunca aparecen cilindros hemáticos o granulosos, pero sí proteinuria en rango nefrótico por ser una membranosa. En referencia a las aftas herpetiformes, señale la opción incorrecta. Son producidas por el virus del herpes, son pequeñas de 2 a 3 milímetros y de aparición múltiple, desaparecen solas en 1 o 2 semanas, son dolorosas. La incorrecta. En relación a la fibrosis hepática del hígado graso metabólico, señale la incorrecta. El fibroscan o elastografía es la primer prueba a solicitar.
El score FIB4 mide el riesgo de fibrosis y toma en cuenta la edad, transaminasas y recuento de plaquetas. El score APRI toma en cuenta el aspartato, transaminasa y las plaquetas. Un índice FIB4 menor a 1.30 indica ausencia de fibrosis. Y la última, en cuanto a formaciones, tumores benignos hepáticos, señale la opción correcta. El adenoma hepático es el tumor benigno más frecuente. El nódulo de la hiperplasia nodular focal siempre posee una fina cicatriz excéntrica que la distingue. El hemangioma de una lesión hiperecogénica en TAC. El hemangioma puede crecer con el embarazo y los anticonceptivos orales estrogénicos. Opción correcta. Perfecto. Muy bien. Estuvieron mucho mejor. Vamos a la explicación. La colestasis es una alteración del flujo biliar, de las sales biliares y de los ácidos biliares. Y se caracteriza por el aumento de las enzimas de membrana, fosfatasa alcalina, gamma GT y 5-nucleotidasa. Así como ven ahí, el daño siempre es acá, en el canalículo biliar. Sea lo que sea, si a extrahepática repercute en este canalículo biliar, en sus paredes donde se encuentran las enzimas de membrana. Recordamos que tienen predominancia de fosfatasa alcalina sobre la AL, por eso el score da menor a 2. Y quien me define si es intra o extrahepática es la ecografía. En la extrahepática la dilatación, recordando que el colédoco mide 6 milímetros. De las extrahepáticas, todo lo que ocupe la vía biliar, neoplasias, litiasis, que es la causa más frecuente, la colangitis esclerosante primaria, secundaria por instrumentación de la vía biliar, colangitis asociada a IgG4, pueden ser isquémicas. Y de las intrahepáticas, la colangitis biliar primaria, que recuerden que no da ictericia al principio, al final da ictericia, o sea que yo puedo tener una colestasis sin ictericia. Las ductopenias, colestasis del embarazo, entre otras, sepsis, fármacos que que es la causa más frecuente, los macrólidos. Sí tengo una de las preguntas que decía cuál era el algoritmo para salir en la extrahepática. Tengo vía biliar dilatada y no tengo diagnóstico, muchas veces requiero la colangioresonancia. Colangioresonancia, cuando uno pide una colangioresonancia, recuerden que no tengo que pedir con contraste. La colangioresonancia brilla el líquido, por lo tanto se comportaría como un T1. Ahora, si yo quiero ver más allá de la vía biliar y quiero ver estructuras del páncreas o algo en el hígado, tengo que pedir colangioresonancia más resonancia magnética de abdomen con contraste. Y después, si tengo dudas o incluso para tratamiento, puedo hacer una CPR. La segunda era la hepatitis alcohólica, que señalaba la respuesta incorrecta. Fíjense que dentro del patrón hepatocelular, todo lo que son tóxicos, entre ellos el alcohol, provocan aumento de transaminasas. Y fíjense que la hepatitis alcohólica está dentro de las causas de transaminasas, de hipertransaminasemia, de entre 5 a 10 veces el valor superior normal. Y que los dos marcadores, el ETG en orina, ¿sí?, se usa como prueba de abstinencia alcohólica en la etapa aguda. Y eso lo hacen los médicos forenses, les sirve para categorizar algunas de las alteraciones y además nos sirve a nosotros para ver si son candidatos al trasplante. Tienen alta sensibilidad y especificidad, incluso nosotros usábamos siempre antes la gamma GT, pero si uno pudiera dosar esto es mucho más sensible y específica.
Y en cabellos recuerden que puede estar hasta 6 meses y eso es útil también para los candidatos a trasplante. Y en cuanto al algoritmo, recuerden que una vez que hice el diagnóstico, yo ya tengo que categorizarlos por pronóstico a estos pacientes y con eso lo hago a través de 2 scores, que es el MADRE y el MEI. Si tengo un score MADRE, o sea que es más grave la hepatitis alcohólica, tengo un MADRE mayor de 32 o un MEI mayor de 20, ese es el único candidato a que yo le ponga corticoides a 40 miligramos día. Creo que igual estará contestando todo bien. Si no, va a tratamiento, ¿sí?, de soporte no específico para ver si requieren o no después el trasplante. Y la elastografía, ¿sí?, nos mide el grado de fibrosis en kilopascales y para hablar de cirrosis tenemos que tener un F4 que es mayor de 12,5 kilopascales. La tercera, de ahí hubo poquitos que se equivocaron, pero bueno, la trampita donde estaba. En que eso necesito en vez de 2 un solo criterio de los 5 factores, ¿sí? El resto ya sabemos que es una enfermedad crónica y es la más frecuente que puede evolucionar a la cirrosis y todas sus complicaciones. Y siempre para hacer esto, que son todos los factores metabólicos, tengo que descartar la ingesta de alcohol, ¿no? Obviamente. Y bueno, el diagnóstico empiezo con una ecografía. Recuerden que sí provoca y se asocia al cáncer, especialmente de los del tubo digestivo, pero también puede ser de pulmón, urinario, mama. Y en cuanto al líquido acítico, recuerden que un GASA mayor de 1,1 indica hipertensión portal. Cuando las proteínas son mayores de 2,5, pero con un GASA mayor de 1,1, tengo que pensar en insuficiencia cardíaca derecha, en un BAP-Chiari reciente o una enfermedad veno-oclusiva hepática. Y el recuento de polimorfonucleares mayor de 250 por milímetros cúbicos me indica la PBE. En los gasas menores de 1,1 siempre pensen en carcinomatosis peritoneal o tuberculosa. Y en cuanto a la profilaxis, voy a cubrir los gérmenes, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococo. Ahora, para la profilaxis de PBE, doy norfloxacina. Si ya tuvo una PBE, lo voy a hacer con norfloxacina. Si tengo proteínas en el líquido menor de 1,5, mi profilaxis, si ya tuvo una PBE, es con norfloxacina. Ahora, si tuvo una hemorragia digestiva, la profilaxis es con ceftriaxona, a dosis profiláctica, 1 gramo día, durante 5 a 7 días. Y recuerden esto, que para evitar la disfunción circulatoria post-paracentesis, por cada litro que yo extraigo por encima de los 5 litros, tengo que reponer 8 gramos de albúmina, un máximo de 120 gramos. En cuanto al hepatocarcinoma, recuerden que los tumores hepáticos malignos, el 90% son metastásicos, el 10% es el hepatocarcinoma colangiocarcinoma. Y hoy el hepatocarcinoma es la tercera causa de muerte por cáncer. Los factores de riesgo son la cirrosis, la hepatitis B, que no necesita que esté en etapa cirrótica, solo posee una hepatitis B crónica por las características del virus, el sexo masculino y la edad. La alfa-fetoproteína por sí sola no es un marcador, tiene poca sensibilidad y tampoco es específico porque lo puedo obtener en tumores de células germinales, en fibrosis, en trombosis de la porta, metástasis hepáticas de cualquier origen y falla hepática. Y el diagnóstico no invasivo por imágenes con resonancia magnética y TC con los criterios LIRAT. Tamaño, realce en la fase arterial, washout en fase tardía venosa y tener una cápsula periférica. La ecografía con contraste, el Zeus más la alfa-fetoproteína aumentan la sensibilidad del diagnóstico. Y en referencia a la colangitis biliar primaria, recuerden que es una enfermedad autoinmune que tiene este anticuerpo que es el AMA, pero el AMA es el que inicia la injuria, pero quien provoca el mayor daño es la acumulación de ácidos biliares. Por eso el tratamiento en esta enfermedad no es con corticoides, es con uso de desoxicólico. Y ahí vemos muy bien cómo por años yo lo tengo silente y solo tengo al AMA haciendo la primera injuria inmune, después me aparece el prurito y la astenia, y recién a la etapa final, casi 20 años después de tener el marcador, aparece el aumento de la bilirrubina. Por eso es una colestasis que puede cursar sin ictericia. Ya cuando aparece la ictericia, el diagnóstico es ascitis, encefalopatía, y ya llegamos casi tarde al trasplante hepático. Recuerden que el tratamiento con el uso desoxicólico, y hoy en día se pueden agregar los fibratos. Todo lo que hacen ellos es efecto hepatoprotector
y estabilizan la membrana celular. Inmunomodulan, son inmunomoduladores positivos. En referencia a la glomerulonefritis membranoproliferativa, recuerden que tiene una prevalencia de 1 al 4%, se presenta a cualquier edad, pero más frecuente en adultos jóvenes, y son de dos tipos. La que está mediada por complejos inmunes, que son del tipo IgG y complemento, o sea, con activación de la vía clásica del complemento, y ahí tenemos las infecciones crónicas, las enfermedades autoinmunes, las paraproteínas como el mieloma, y si yo voy a buscar por inmunofluorescencia voy a ver los depósitos de IgG y C3 del complemento. En cambio, la otra forma es la mediada por la vía alternativa. Esta no hay inmunoglobulinas. Lo que tenemos es caída del complemento por mutaciones de las proteínas que regulan el ensamblaje. La clínica es de un nefrítico nefrótico. Por lo tanto, la hematuria está presente en el nefrítico. Es frecuente y puede haber cilindros hemáticos, puede haber cilindros granulosos también, y en muchos casos elevación de urea y creatinina. Y el tratamiento depende de la causa, porque los primeros van a ser con corticoides o cualquier otro inmunomodulador, pero los que son debidos a la vía alternativa, hoy en día el único que tendría respuesta es el eculizumab, que es un inhibidor de interleuquina 5. Además, obviamente, plasmaféresis, etc. En referencia a las aftas herpetiformes, siempre recuerden que herpetiforme, todo parecen, pero no es. Son raras, menos del 10%, el tamaño son muy pequeñas y generalmente están en racimos, más de 100 lesiones. Están salpicadas o pueden estar agrupadas, se ubican en cualquier parte de la mucosa oral, duran entre 7 y 10 días y desaparecen espontáneamente, no dejan cicatriz, son muy indolorosas y no están relacionadas con el virus del herpes. Y en cuanto a la fibrosis hepática, recuerden que lo que tengo que hacer primero son los scores de fibrosis. El score FIB4 toma en cuenta las plaquetas, la edad y toma la relación entre transaminasas, que un valor menor 1,30 no indica fibrosis. El APRIL toma en cuenta las plaquetas y al aspartato. Y recuerden que tener la estratificación del riesgo, la primera estratificación, bueno, lo divido. Si es menor de 1,3 es bajo riesgo y no hago nada, pero ya los que tienen un riesgo intermedio alto paso al segundo test, que sería el FibroScan. Y por último, en cuanto a las formaciones tumores benignos hepáticos, recuerden que el hemangioma es el más frecuente. La hiperplasia nodular focal, ¿cuál era el error? Que yo puse una cicatriz excéntrica. Y la cicatriz puede ser excéntrica, central, puede ser fina, puede ser gruesa. El adenoma es el menos frecuente, pero el que tiene mayor potencial de malignización. Es una malformación vascular, por eso puse formaciones, pero en realidad no es un tumor. Son asintomáticos, salvo los de gran tamaño, que pueden producir compresiones de todo lo que es en el tubo digestivo, o sea, en la zona del estómago. Mayor crecimiento en embarazadas y con los anticonceptivos estrogénicos. Y el error en la ecografía era porque puse una lesión hiperecogénica en TAC. Y es, cuando hablo de ecogenicidad es en eco. Lo otro es una densidad en tomografía. Listo, creo que ya están todas. Nada más.